En este video veremos el caso del peor asesino en la historia de los Estados Unidos, aunque si con peor no sé si me refiero al peor en su oficio o a la peor persona. Tú vas a ser quien juzgue esto, al igual que este hombre es catalogado por todos lados como el asesino más prolífico de toda América. Y yo al ver su historia solo puedo decir en qué estaba pensando la policía, pero voy a dejar que seas tú mismo o tú misma que juzgue lo que hizo el pequeño Samuel. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Samuel Little. Ya verán que desde que nació el protagonista de este video siempre ha estado en el bajo mundo. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en una cárcel. No, al momento no había hecho nada malo y esto fue en Georgia, Estados Unidos. Su madre era una trabajadora sexual y estaba en proceso de investigación para un juicio al momento de su nacimiento. No se sabe nada del padre de Samuel y lo más probable es que haya sido uno de los clientes de su madre. Y esta mujer, apenas se encontró en libertad, abandonó al pequeño Samuel en un camino de tierra y a partir de ahí su abuela es quien cuida de él. En la escuela Samuel era un chico muy problemático y de bajas notas. Aún así, cuando se concentraba no lograba estar a la par de sus compañeros de clase y a los 16 años, ya habiendo dejado la secundaria, Samuel comete su primer delito registrado, que fue un robo de bicicleta por el que fue llevado a un centro de detención de menores. Ya Samuel tenía fama de ladrón, pero no se había metido en problemas graves. Al poco tiempo salió en libertad para luego ir a otra cárcel, y esta vez un poco más seria por irrumpir con intento de robo a una casa. Esta vez parecía ser que Samuel había encontrado una pasión más allá de los robos y esta era el boxeo. Sus compañeros en prisión le comentaban que podría tener un futuro prometedor si seguía entrenando. Pero Samuel al poco tiempo se aburrió y se dedicaría a aterrorizar las calles abandonando el boxeo. Es curiosa cuanto menos la historia de cómo Samuel conoce al amor de su vida. Aquí les va. A los 20 años él ya estaba un tiempo fuera de prisión y tenía una novia con la que solía hacer robos llamada Lucy Madero. Y en uno de los tantos robos que cometían, esta vez en una estación de servicio, Samuel fue arrestado y Lucy logra ser arrestada un poco más tarde, y casi 2 años después fue que se dio el juicio por este crimen. La relación de ambos por ese momento ya estaba rota y Lucy le dijo a su compañera de celda, Aurelia Jean, que tenía pensado testificar en contra de Samuel, que ella le iba a decir al jurado que no tenía nada que ver con este crimen. Pero Lucy no contaba con que la cárcel en la que estaban era una porquería, y el techo y las paredes tenían varios agujeros. Aún así, era imposible que Samuel escuchara algo. Pero Aurelia Jean, que escuchó todo mediante estos agujeros, logra comunicarse con Samuel días antes del juicio, avisándole que su novia iba a testificar en contra de él. Cabe destacar que Aurelia y Samuel no se conocían de nada. Samuel le da las gracias a esta mujer por la información y en la hora del juicio le comenta a sus abogados la posibilidad de que su novia testifique en contra de él. Y efectivamente, en el juicio, Lucy testificó en contra de Samuel y gracias a la información de los abogados se preparan en contra de eso y Samuel es declarado como no culpable. El hecho de que Jean le mostrara lealtad sin motivo alguno fue lo que más le quedó en la mente a Samuel, así que cuando ambos estuvieron libres decidieron estar juntos para siempre, aunque tampoco esto iba a ser por mucho tiempo porque Jean era 30 años mayor que Samuel, que cuando él se refería a ella la llamaba sin belleza, pero que cayó enamorado totalmente por la forma en la que Jean le mostraba lealtad y sumado a todo lo que le enseñó sobre robar y vender estas cosas robadas. Ellos viajaban por estado en estado robando lo que podían para vivir. Samuel tenía una vida de malos vicios en todos los sentidos, pero conocería el peor de todos, un día en el
el que a palabras de él estaba sentado en un bar junto a una trabajadora sexual y accidentalmente él toca el cuello de esta mujer, y en ese momento Samuel hace lo posible por querer estar a solas con esta mujer, y cuando por fin están solos en una habitación, Samuel hizo lo que tanto quería hacer hace unos minutos atrás y estrangula a esta mujer, convirtiéndola en su primera víctima. Normalmente los asesinos se toman un tiempo después de haber cometido, valga la redundancia, su primer asesinato, pero Samuel no, desde un principio no pararía hasta tener su víctima número 93, y esto no sería posible gracias a la enorme ineptitud por parte de la policía, y no te preocupes que ya verás por qué digo esto. Durante los próximos 4 años, Samuel asesinaría a unas 10 mujeres y Jean sabía de todo esto. Por eso Samuel la amaba tanto, porque ella le financiaba su vida de vagabundeo, incluso llegaba a limpiar el coche de Samuel donde cometía gran parte de sus crímenes. Y no es que la policía nunca encontraba a Samuel, porque a la edad de 25 años él ya había sido arrestado unas 26 veces en 11 estados diferentes con cargos de asalto, robo, intento de violación, fraude y ataques a oficiales, pero las condenas que le ponían no pasaban el año, y por si no era suficiente, en 1982 Samuel fue arrestado en Mississippi acusado por el asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose, que había desaparecido meses antes, y Samuel era el sospechoso principal. El jurado declinó acusar a Samuel por este asesinato, pese a que cuando estaba bajo investigación tuvo que ser enviado a Florida por otro asesinato a una mujer de 26 años llamada Patricia Mount. Los testigos identificaron a Samuel como la última persona que acompañaba a Patricia antes de su desaparición. Aún así, el jurado en 1984 liberó a Samuel. Este hombre con decenas de cargos había sido acusado por 2 crímenes exactamente iguales en distintos estados con distintos testigos en un mundo no tan conectado como es en la actualidad, pero no, para el estado esto no era suficiente para sospechar de un hombre que tenía un historial criminal del tamaño de una enciclopedia. Y si esto te parece muy poco y que puede ser una casualidad, más te vale ver lo que viene. 9 meses después, en octubre de 1984, Samuel vuelve a ser arrestado, y esta vez por secuestrar, golpear y estrangular a una mujer de 22 años llamada Lori Barros, quien afortunadamente sobrevivió y logró acusar a Samuel por este delito, sumado a que un mes después, en el mismo lugar donde sucedió este incidente, otra mujer fue encontrada en el auto de Samuel, también golpeada y estrangulada. Esta vez Samuel no lograría salirse con la suya porque ambas mujeres estaban con vida y lograron acusarle en el jurado. Así que por ambos intentos de asesinato y por la crueldad mostrada en estos actos, Samuel fue sentenciado a nada más y nada menos, escucha bien, a 2 años y medio de prisión. Sí, sin palabras y tras pasar este corto tiempo, el Samuel de 47 años sí se podría llamar el asesino más prolífico de los Estados Unidos, porque tan solo en 1987, el año en el que salió de prisión, asesinó a 8 mujeres y solamente se detuvo porque la mujer de su vida, Aurelia Jean, estaba en sus días finales. Y en 1988, tras una larga vida de vicios y vivir como un nómada, a los 78 años, Jean muere a causa de una hemorragia cerebral en Los Ángeles. Se presumía que Samuel la había asesinado, pero más adelante se confirmaría que él no hizo eso, y de hecho le pesó mucho esa pérdida.
pero no lo suficiente porque tan solo 2 años después continuaría con sus asesinatos y para nada le pesaba la conciencia, porque a palabras de él solamente asesinaba a mujeres del gueto y nunca a personas de altos estratos. En este punto la mente de este criminal estaba más retorcida que nunca y no se detuvo hasta 2005 y con 65 años, y no es porque la policía lo detuvo, sino es porque ya estaba viejo para salirse con la suya a criterio de él. No sería hasta 2012 que en un refugio para indigentes en Kentucky, la policía arresta a este señor ya con 72 años y lo llevan a California por un cargo de narcóticos, pero a la policía no le interesaba esto, sino el tomar pruebas de ADN e interrogar a Samuel por los asesinatos de Guadalupe Apodaca, Carol Edford y Audrey Nelson a finales de los 80s, y todas encontradas en las calles de Los Ángeles. Y en los meses siguientes la policía logró vincular a Samuel con más de 36 asesinatos cometidos en la década de los 80. Y tras decenas de más acusaciones, en 2014 Samuel es enviado a prisión de por vida sin posibilidad a libertad condicional, específicamente por los 3 asesinatos cometidos a finales de los 80. Samuel continuaba reclamando que era inocente. En 2016 es que comenzaría a confesar un poco, y no sería hasta el 9 de noviembre de 2018, Samuel, con 78 años y diabetes, problemas del corazón y en silla de ruedas, le confiesa su pasado a James Holland, un detective que usó tácticas para ganarse su confianza. Que todos estos trucos usados por el cuerpo de inteligencia me daría como para 20 videos, pero para no hacer más largo el detective supo cómo ganarse la confianza de Samuel de una manera que nadie había logrado, incluso dejándole que el detective le llamara Sammy, un apodo que solamente le decía a su abuela. Este hombre hacía lo posible para que Samuel no parara de hablar, y todo era más una conversación que un interrogatorio. Hablaban de cada mujer que Samuel lograba recordar, y posteriormente el detective le pedía a Samuel que la dibujara. No cualquiera logra que el mayor asesino serial de Estados Unidos dibuje decenas de retratos de sus víctimas a las cuales nunca antes había admitido haberles hecho algo. Con el pasar del tiempo, el detective pegaba los dibujos en las paredes. Supongo que tener retratos de sus víctimas mirándole constantemente hizo que Samuel confesara como si fuera un abuelo que le cuenta sus logros pasados a sus nietos, haber asesinado a 93 mujeres a lo largo de su vida, que hizo todo esto durante un tercio de siglo por deseo sexual, y que primero les daba un golpe fuerte a sus víctimas para luego con una mano estrangularlas, y con la otra no hace falta ser específico, pero que sí le explicó todo perfectamente al detective. Todos los que lograron hablar con Samuel durante este periodo se vieron impresionados por su increíble memoria a la hora de recordar los rostros de sus tantas víctimas. Holland decía que este hombre era un genio, pero tenía una enfermedad. Samuel se excitaba al manipular el cuello de cualquier mujer, y por eso capaz se acordaba muy bien de la mayoría de sus víctimas, porque para él estos realmente eran los logros de su vida. Él decía que hacía un esfuerzo constante para no ver el cuello de las mujeres que de verdad amaba, como el de Aurelia en su momento. Buscando una retorcida justificación para sus actos, decía que él se aseguraba que sus víctimas sean personas que nadie vaya a recordar. Muchas de estas víctimas tenían familiares cercanos, que lo más probable es que, por ejemplo, una madre se murió sin saber lo que le pasó a su hija de 23 años en aquella noche en los años 80. Samuel dejaría de darle información a la policía porque el 30 de diciembre de 2020 Samuel fallece en un hospital en Los Ángeles. No se conoce su causa, pero Samuel había tenido una vida de excesos, tenía 20 años y múltiples enfermedades. Samuel estuvo 35 años desde 1970 a 2005 cometiendo asesinatos, y lo más perturbador es que siempre estuvo bajo el radar de la policía y nunca pudieron contener sus asesinatos en los estados de California,
Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Illinois, Tennessee, Ohio, Georgia, Washington, Carolina del Sur y por supuesto no puede faltar Florida. Seguramente me dejé alguno porque los agentes a día de hoy han podido encontrar 60 de las 93 víctimas que aclama Samuel Little haberles arrebatado la vida. La moraleja de esta historia es que si te quieres ganar el amor de alguien, puedes ayudarle en su juicio y esa persona se enamorará de ti. Espero que te haya gustado este video, si es así puedes suscribirte al canal para más historias y a partir del domingo que viene estaré haciendo casos un poquito más famosos y como siempre nos vemos en la próxima.